Hola, bienvenidos todos ustedes a este tiempo de enseñanza. Es un gusto volver a estar con ustedes para seguir siendo enseñados por la palabra de Dios. Y vamos a orar para que el Señor haga descender su mensaje espiritual desde los cielos para cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias porque podemos utilizar estos medios electrónicos para seguir enseñando tu palabra, para seguir recibiendo tu mensaje del cielo. En el nombre de Jesús te pido que haya paz en todos nosotros, que la paz que dijo nuestro Señor Jesucristo sea en cada mente, en cada corazón, en cada hogar, en cada persona que hoy está viendo este mensaje. En el nombre de Jesús te pido que podamos seguir en este estado en el que nuestro espíritu reciba tu enseñanza y desplace todo miedo, todo dolor, toda fragilidad en el alma, toda incertidumbre, tristeza e inclusive enfermedad. En el nombre de Jesús, te pido que a través de tu palabra todo esto sea desplazado y solamente en nuestro corazón sea sembrada la buena semilla de tu palabra. Así te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar este tema que en una transmisión anterior aprendimos acerca de lo que Juan 14:6 nos decía por medio de las Escrituras. Es decir, el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos decía o nos dice que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así nos dice Jesús que es Él. Y recordemos que esta expresión de nuestro Señor Jesucristo lo habíamos relacionado junto con Marcos 10, versículo 34. Marcos capítulo 10, versículo 34. Cuando nosotros vamos a esta cita de la Escritura, vemos que dice: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Bien, pues en esta cita de Marcos 10:34 habíamos hablado acerca de que la expresión al tercer día resucitará nos indicaba que el Señor Jesucristo pasó en realidad 2 días muerto, y el tercer día era el día de la resurrección, o el día en el que Él volvía a tener vida. Y es por eso que estos 3 días los habíamos relacionado con Juan 14:6, cuando Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Igual hay 3 características o 3 virtudes que nos dice que Él es. Este número 3 concuerda con, o más bien, estas 3 características concuerdan con los 3 días que nos señala Marcos capítulo 10, versículo 34. Por lo cual, usted ha de acordarse que cada una de las virtudes o de las características de nuestro Señor Jesucristo lo fuimos identificando como cada uno de los días que nos narra la Escritura que iba a pasar muerto, e incluía también la resurrección, que también eran 3, era el número 3 días, ¿verdad? 2 días muerto y el tercer día era el de la resurrección. Por lo tanto, habíamos comentado en una enseñanza anterior que el camino se refería al primer día y la verdad se refería al segundo día. Habíamos dicho que el primero y el segundo día se refiere a la muerte de nuestra carne,
se refiere a la muerte, a nuestra vida de pecado, y que esta vida, más bien, o esta muerte de la carne y la vida de pecado, tenía que morir mientras todo cristiano, y en específico todo discípulo de Jesús, vaya transcurriendo a través del camino y de la verdad, ¿verdad? Al estar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros empezamos nuestro caminar en Él, yendo, valga la redundancia, por el camino, y posteriormente llegamos a la verdad, y eso sucede en una dispensación de tiempo que estamos considerando o hemos aprendido por medio de la Escritura, que son 2 días. Durante el transcurso o durante el tiempo que estamos pasando por el camino y la verdad, esos días están relacionados con la muerte de la carne. A través del camino y la verdad, entonces, entendemos que se tiene que morir nuestra carne y nosotros tenemos que llegar al tercer día. El tercer día viene siendo la tercera característica que nos dice Jesucristo que Él es la vida. ¿Ok? Entonces, en Marcos 10:34 nos habla de una resurrección al tercer día, y Juan 14:6 nos habla que la tercera característica de Jesús es la vida. Por lo tanto, la resurrección no es otra cosa más que tener una vida en el Espíritu. Porque ya no estamos hablando de tener una vida porque nuestro corazón físico o nuestro corazón biológico funciona y late, o porque nuestra sangre todavía recorre nuestro cuerpo, o porque podemos respirar. No, ya no está hablando la Biblia de ese tipo de vida. Está hablando la Biblia de una vida espiritual. Por lo tanto, hablar de la resurrección de Jesús es también hablar de que cada uno de nosotros que estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro Jesucristo, cada uno de nosotros que estamos yendo por el mismo camino para cada día parecernos más a Él, también podemos llegar a la vida en el Espíritu, después de haber pasado por la muerte de la carne, de la muerte al pecado. Por eso es que nosotros tenemos que resucitar, y eso es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros, el que lleguemos a resucitar para tener una vida en el Espíritu. La resurrección habla de una vida para ti y para mí en el Espíritu. Eso es lo que la Escritura nos enseña acerca de la resurrección. Por eso cuando nosotros hablamos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 5, nos hace una diferencia muy importante entre lo que es la vida de la carne y la vida del Espíritu, para empezar a identificar estas dos maneras de vivir, estas dos formas de vivir. Y tenemos que entenderla cada uno de nosotros para que no nos confundamos cuando leamos en la Escritura la palabra vida. Tenemos que estar bien claros y tenemos que poner mucha atención cuando la Escritura nos habla acerca de la palabra vida, porque generalmente nos habla de llegar a tener una vida en el Espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Este tiempo es un tiempo en el que el Señor está demandando a su iglesia tener una vida en el Espíritu. Ya no considerar que porque todavía respiramos o todavía nuestro corazón late, nosotros creamos que eso es la vida. No, en realidad no es así. Y Romanos capítulo 8 en el verso 5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces aquí hay dos formas de vivir, hay dos formas de vida: una vida en la carne
y una vida en el espíritu. Usted y yo tenemos que aprender a identificar en cuál de las dos estamos viviendo, porque no podemos vivir en las dos. La Biblia es clara. La Biblia es una escritura que no confunde. La Biblia, la palabra de Dios, siempre nos va a llevar a tener luz y a hablarnos claramente con la verdad. Por eso, usted y yo que esta tarde estamos buscando del Señor y que en este tiempo estamos dedicando estos minutos para buscar de Dios y de su palabra, tenemos que identificarnos. Tenemos que ser muy sinceros ahora en la presencia de Dios, delante de nuestro Señor, y poner claramente cómo está nuestra vida a la luz de su palabra. Dice la Escritura, como acabamos de leer hace unos instantes en Romanos capítulo 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo le pregunto hoy a usted, ¿en qué piensa? ¿Qué es lo que mayormente hay en sus pensamientos? Ahora, con tanta situación que está afectando en un orden mundial a toda la población humana, yo quiero decirle a usted, ¿en qué están sus pensamientos? ¿En qué está usted pensando? Todo lo que está sucediendo ha desplazado su pensamiento en Dios. Ha hecho que usted deje de pensar en las grandes promesas del Señor. Ha hecho que usted haga a un lado todas las enseñanzas, las revelaciones, la sabiduría que el Señor ha puesto en su corazón. Porque si esto ha sido así, déjeme decirle algo, y es algo fuerte, pero se lo digo con todo mi amor. La vida de la carne está volviendo en usted. La vida de la carne le puede estar afectando nuevamente a su corazón. La vida de la carne puede estar invadiendo completamente su mente. Cuando usted ha sido llamado o ha sido llamada para tener una vida en el Espíritu. No le digo que cierre los ojos ante las circunstancias de su alrededor, no, porque no podemos cerrar los ojos ante las circunstancias. Pero algo que siempre va a prevalecer y que va a estar por encima de las circunstancias es Dios con su palabra. Es Dios reinando y teniendo completamente nuestra mente viendo hacia Él, recordando cada enseñanza, recordando cada promesa, recordando cada mandamiento. Así es como usted y yo tenemos que vivir. Así es como usted y yo podemos mantenernos firmes, caminando en el Señor y continuando hasta llegar a la verdad y morir a nuestra carne, y entonces un día llegar al tercer día a la resurrección. Porque la resurrección nos habla de una vida espiritual, nos habla de una vida en Cristo. Y la palabra Cristo se refiere al Espíritu que habitaba en el cuerpo de Jesús, o que habita en el cuerpo de Jesús. El Cristo está hablando del Espíritu. Por eso es que la vida en Cristo no es una vida que tiene alguien por el hecho de pertenecer o de permanecer en una iglesia. Muchos asisten a su iglesia y asisten frecuentemente. Bueno, en estos tiempos, por cuestiones de seguridad y de salud, no estamos asistiendo a las iglesias. Pero hay gente que por muchos años ha asistido a templos. Y déjeme decirle algo, eso no indica que haya o que tengan una vida en el Espíritu. Eso no indica que tengan una vida en Cristo. La vida en Cristo está relacionada con la resurrección. La vida en Cristo está relacionada con haber pasado primero por la muerte de una vida en la carne y ahora resucitar en un tercer día a la vida en el Espíritu.
Esa es realmente la vida en Cristo, estar viviendo bajo la perfecta voluntad de Dios. No simplemente haber llegado a una iglesia, no simplemente haber hecho una oración y de haber levantado la mano, como en muchos lugares se ha enseñado o se ha dicho. No, porque muchos han levantado la mano y actualmente, al día de hoy, no están obedeciendo a Dios. Y eso no habla de ya estar en Cristo. Por eso es que tenemos que estar bien conscientes. Debemos de poner delante de la palabra de Dios como es en estos momentos nuestros pensamientos. Porque si nuestros pensamientos nos hablan de que estamos en nuestra mente con cosas de la carne, entonces resulta que todavía somos de la carne. Pero si en nuestra mente están las cosas del Espíritu, entonces estamos llegando a una resurrección, a una vida espiritual, a la vida en Cristo. Fíjese cómo la vida del Espíritu está relacionada con nuestra mente. La mente tiene una gran influencia en cuanto a nuestra manera de estar viviendo, si somos de la carne o somos del Espíritu. Por eso es que en este tiempo en donde nosotros hemos hablado en una enseñanza anterior acerca de la muerte de Jesús, la muerte de Jesús no puede ser abordada si no se toma también en cuenta el aspecto de la resurrección. Y hablar de resurrección es hablar de vida. Y hablar de vida en la Biblia no habla de la vida de un cuerpo corporal, de un cuerpo, perdón por la redundancia, de un cuerpo que tenga vida porque hay un corazón que late fuertemente o débilmente, o porque alguien todavía puede respirar. La Biblia nos habla de la vida acerca de tener una vida en el Espíritu. Y tú y yo tenemos que ser esas personas que estamos buscando del Señor, pero esforzándonos por vivir en las cosas del Espíritu. La palabra cosas en la Biblia habla de las revelaciones. Las revelaciones en la Biblia es el mensaje espiritual del Señor, mucho más allá de lo literal. Es por eso que cuando el Señor nos da a nosotros una revelación y nos habla de cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo, es cuando el Señor nos está hablando de una manera espiritual, no de una manera literal. Porque usted ha de recordar, para aquellos que tienen una delicia y un gozo por las Escrituras, sabrán que cuando la Biblia nos ha hablado acerca de los fariseos o de los escribas, ellos tenían lo que en ese tiempo se podía conocer como la palabra de Dios, y tenían mucha escritura literal, pero eso no implicaba, o conforme a lo que vemos en la Escritura, nos muestra que ellos no tenían una vida en el Espíritu. No tenían una vida en el Espíritu porque la palabra literal es una palabra que muchas veces sí tiene una repercusión o tiene una bendición para nuestra vida, pero la mayor bendición es cuando tú y yo podemos recibir una revelación de Dios por medio de la Escritura. Esto es, que a través de la Escritura tú y yo podamos recibir un mensaje no escrito a través de lo que está escrito. A eso se le llama entendimiento de la palabra, a eso se le llama voz de Dios, y no viene por capacidad humana, sino que solamente viene por la voluntad de Dios. Entonces, esta manera de estar recibiendo el mensaje divino, el mensaje de Dios, nos habla de que el Señor nos está dando un mensaje espiritual. Y por lo tanto, ese mensaje nos va a llevar a que nosotros podamos obedecerlo y poder tener una vida en el Espíritu.
que es realmente a lo que cada uno de nosotros debe de aspirar durante este tiempo. Debemos estar deseosos, realmente deseosos, esforzándonos y buscando todos los días tener obediencia a la perfecta voluntad de Dios, a su voz, a las revelaciones, para que nosotros podamos tener una vida espiritual y estar llegando a ese tiempo de resurrección. Bien, les invito a que entonces me acompañen por favor al libro de Romanos, en el capítulo 6, versos del 5 al 11. Romanos capítulo 6, versos del 5 al 11. Aquí vamos a ver un poco más detallado lo que el Señor nos está hablando acerca de la vida de la carne y de la vida del Espíritu. Dice la Escritura, Romanos capítulo 6, versos del 5 al 11. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje de la Escritura, o esta porción de la Escritura, nos habla acerca de los que están muertos y de los que están vivos, y nos da el significado de cada uno de ellos. Dice el verso 5, retomando la Escritura, dice el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hablar de la muerte de Jesús, inmediatamente o implícitamente tenemos que tomar en cuenta el aspecto de la resurrección. Para poder entender la muerte también tenemos que entender la resurrección, porque van ligadas, van de la mano. Y en el verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí estamos hablando de la muerte. Esa muerte que tú y yo tenemos que sufrir. Esa muerte que tú y yo tenemos que pasar. Tal como literalmente hemos leído que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Claro que nosotros ya no lo vamos a sufrir de una manera corporal, pero sí de una manera espiritual. Por eso dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuántos en muchos lados dicen estar crucificados con Cristo e inclusive ser uno con Cristo, pero no han muerto al cuerpo del pecado? No han muerto al viejo hombre y todavía sirven al pecado. El verso 6 es muy claro. Dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Señor no quiere que sirvamos más al pecado. El Señor quiere que no seamos siervos del pecado. Dice el versículo 7, porque Él ha muerto, ha sido porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
El que ha muerto no se está refiriendo a aquellos que ya murieron físicamente y se fueron al sepulcro. No, está hablando de los que han muerto a su vida de pecado. Los que han muerto a ser siervos del pecado. A eso se refiere este versículo. Lo repito, dice, porque el que ha muerto, entendiendo que esta muerte es la muerte a la vida de pecado, ha sido justificado del pecado. Y el verso 8 nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Allí ahora estamos hablando de la resurrección. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y eso es lo que yo le invito a usted en este tiempo. Crea que si usted se esfuerza a morir a su carne, a morir a seguir sirviendo al pecado, créale a Dios, créale a su palabra, créale al Señor que le dice que también va a vivir con Él. Esto quiere decir que usted va a llegar a ese tercer nivel, a esa tercera característica que nos dice que es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Usted va a alcanzar a llegar a tener esa vida. Mire, yo le digo, no se conforme con la vida que ahorita tiene. A lo mejor usted ha hecho en este momento o en este tiempo, a través de esta enseñanza, usted ha podido darse cuenta que usted todavía está en la carne. O a lo mejor usted pudo haberse dado cuenta que ya no está completamente en la carne, ahora está usted viviendo en el Espíritu. Esto es considerando en qué es lo que usted piensa. Pero yo le quiero decir en esta hora, no se conforme, ya sea que todavía esté en la carne o que ya esté viviendo en el Espíritu, yo le digo, no se conforme. Aún hay mucho más que la vida en Cristo nos espera. Aún hay mucho más. Aún todavía hay grandes cosas para vivir en el Espíritu. Si usted se ha dado cuenta que vive en la carne, yo le digo, créale a Dios a través de su palabra, en donde dice, lo que has vivido y aunque hayas sentido o lo hayas disfrutado, el Señor dice en este tiempo, lo que tengo para ti en una vida en el Espíritu es mucho mejor. Es mucho mejor. Y si tú ya estás viviendo en el Espíritu y has tenido esas experiencias con el Señor, en donde te has llenado de gozo, en donde has visto su poder a través de tantas cosas que has vivido con Él, yo quiero decirte algo, aún todavía hay cosas mejor por delante. Pero tú y yo no nos podemos conformar con lo que hasta ahora hemos vivido. Debemos de anhelar esas mejores cosas que vienen por delante en Cristo, en la vida del Espíritu. En todavía ir yendo a un conocimiento y a un entendimiento de su palabra mayor. A una transformación todavía más profunda de nuestra parte espiritual, de nuestro ser espiritual. Porque la gloria postrera, dice la Escritura, será mayor que la primera. Esto quiere decir que lo que viene adelante, si tú y yo nos esforzamos por llegar a esa vida en plenitud en Cristo, entonces serán todavía cosas mucho más maravillosas en el Señor. Regresando a la Escritura, en Romanos capítulo 6, que es donde estamos, vemos en el verso 9 que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, y fíjese lo que dice el versículo al final, para Dios vive. Verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, dice la Escritura. Entonces, hablar de la muerte está más que confirmado de que se está hablando no de una muerte física, sino de una muerte al pecado
a la vida de desobediencia a la voluntad de Dios, a la vida de servir a nuestras pasiones pecaminosas, eso ya tiene que morir. El verso 11 al final nos dice: vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto quiere decir que si tú y yo alcanzamos la vida a través de la resurrección, entonces el que está vivo vive ahora para Dios en Cristo Jesús. Nuestra vida ahora es para Dios en Cristo Jesús. ¿Así estás viviendo ahora? ¿Así es tu manera de vivir? ¿Así habías entendido que era el vivir la vida o lo que es la vida? Porque aún pueden muchos decir que están en la vida, pero su vida realmente, y con todo respeto se los digo este momento, muchos dicen tener una vida para Dios, pero en realidad tienen una vida en la carne. Muchos dicen haber tenido su vida rendida a Cristo, pero en realidad no viven para Dios. Viven para sus deseos, viven para sus pasiones, viven para sus intereses. Esa no es la vida. Y aún creen estar en la vida. Imagínense qué tan importante, o más bien fíjese qué tan importante es tener el pleno entendimiento de lo que la palabra de Dios nos habla, para que tú y yo no seamos confundidos pensando que estamos teniendo vida en Cristo, pero teniendo todavía una vida dispuesta al pecado, dispuesta a la carne, dispuesta a seguir desobedeciendo al Señor, porque la Escritura dice muy claramente: el que está vivo vive para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es muy importante, que cada uno de los que somos cristianos y los que hemos sido llamados por Dios para conocer y entender de su palabra, pues tengamos que estar viviendo según como Él realmente nos enseña a través de su palabra. Y si vamos entonces ahora al libro de Efesios, capítulo 4, versos del 22 al 24, por favor, vamos a esta cita. Efesios capítulo 4, versos del 22 al 24. Aquí nos habla de lo que hace un rato estuvimos comentando acerca de el viejo hombre. El viejo hombre, dice la Escritura en Efesios 4, 22 al 24, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El versículo 22 nos dice que debería ya de haber en nosotros una pasada manera de vivir. Esa pasada manera de vivir la nombra la Escritura de la manera viejo hombre. Le dice viejo hombre. Hay una pasada manera de vivir que debería realmente ser como la Escritura nos está diciendo. Así debería ser en nuestra vida. Pasado. El pasado. La manera en que vivíamos cuando no conocíamos de la Escritura debe ya de ser el pasado. Yo te pregunto, ¿toda tu forma de vivir antes de que empezaras a conocer de Jesucristo ya quedó en el pasado? ¿Ya no estás repitiendo la misma manera de ser, las mismas palabras, los mismos pensamientos que tenías en aquel tiempo? ¿Ya quedaron atrás? ¿Ya quedaron en el pasado? Porque si no, dice la Escritura aquí, y en forma de mandamiento dice: despojaos del viejo hombre. Tú y yo
tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que nos compete a ti y a mí hacer para cumplir su voluntad. Y una de esas cosas que tenemos que hacer es obedecer al mandamiento de despojaos del viejo hombre. Porque ese viejo hombre, dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos habla de que son mentiras. Nadie puede sufrir un engaño si antes no se le dice una mentira. Y la mentira, según la Escritura, viene de parte del diablo. Entonces los deseos engañosos vienen de parte de Satanás. Y esos deseos engañosos que se dan en el viejo hombre por medio de mentiras, dice que hace que el viejo hombre, dice la Escritura, que hace que el viejo hombre esté viciado. La palabra viciado habla de un círculo vicioso, es decir, una repetición continua del pecado, de los pecados. El mismo o los mismos pecados se van repitiendo una y otra vez y otra vez y otra vez. Por eso es que el viejo hombre tiene una característica: repite y repite los mismos pecados que ha estado llevando por años. Y aún hay algo todavía mucho más fuerte. Pueden ser pecados que se han repetido por generaciones y generaciones antes de él. Entonces, es este viejo hombre del cual la Escritura nos dice: despójense. Tienen que despojarse. Y el versículo 23 nos dice, igual a manera de orden: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto quiere decir que los deseos engañosos también actúan en nuestra mente. Y tenemos que renovar nuestra mente. Porque acordémonos que Romanos nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, renovar el espíritu de nuestra mente, nos está diciendo la Escritura que nosotros tenemos que estar teniendo en nuestra mente las cosas del Espíritu, la palabra de Dios, las revelaciones de Dios, los propósitos de Dios, los mandamientos de Dios, porque todo eso viene con verdad. En lugar de estar creyendo a las mentiras del diablo que nos llevan a tener deseos engañosos. Y una vez que nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, dice el versículo 24, igual a manera de mandamiento, y vestíos del nuevo hombre. Vestíos. No está diciendo la Escritura que alguien va a venir a vestirnos. No, está diciendo que tú y yo tenemos que vestirnos de un nuevo hombre. Y este nuevo hombre también tiene unas características, como las características que tiene el viejo hombre, que hemos comentado hace un instante, que está viciado conforme a deseos engañosos, ¿verdad? Pero el nuevo hombre tiene unas características. Y la Escritura dice en el verso 24, es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto nos indica que para que tú y yo lleguemos a ser y a vestirnos de un nuevo hombre, tenemos que saber qué es la justicia y también tenemos que llegar a la santidad de la verdad. La justicia, dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 172. Vaya por favor a él. Salmos, capítulo 119, versículo 172. La Escritura nos dice en este libro: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, el nuevo hombre que nos menciona la Biblia en el libro de Efesios, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es alguien que anda en los mandamientos de Dios.
Porque el Salmo 119, 172 nos dice al final, porque todos tus mandamientos son justicia. Si todos los mandamientos son justicia y el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia, entonces el nuevo hombre es creado obedeciendo los mandamientos de Dios. Esa es la manera como vamos a ir desplazando o vamos haciendo morir, más que desplazar, me gusta esa palabra, hacer morir al viejo hombre. Es así como vamos a despojarnos, como dice la Escritura, de ese viejo hombre, viviendo en los mandamientos de Dios, porque ese viejo hombre ha sido creado según Dios en la justicia, y la justicia son los mandamientos. Entonces, tú y yo tenemos que estar haciendo los mandamientos de Dios y así estarnos vistiendo de un nuevo hombre. Y también tiene otra característica el nuevo hombre. Dice Efesios en el versículo 24, capítulo 4, verso 24, que además de que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia, también es creado en la santidad de la verdad. Cuando nosotros hablamos de la santidad de la verdad, esto está relacionado con lo que nuestro Señor Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Vamos por favor a Juan, capítulo 17, versículo 17. El Señor Jesucristo en esta cita, más bien en este capítulo, está orando por sus discípulos. Y Él pide por ellos en el versículo 17 de esta manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, esto nos habla de que el nuevo hombre tiene que ser santo. El nuevo hombre tiene que ser santificado en la verdad. Y aquellos por los que oró el Señor Jesús, que sean santificados en la verdad, es decir, por aquellos por los cuales el Señor Jesús le ha pedido al Padre que lleguen a tener en realidad o se lleguen a vestir del nuevo hombre, son los discípulos. Son los discípulos a los cuales se les revela la verdad, y por eso en Juan 17, versículo 17, Jesús oraba diciendo por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque un verdadero discípulo siempre está en la palabra. Un verdadero discípulo ama la palabra. Un verdadero discípulo se deleita en la palabra. Y la misma palabra, a través de su obediencia, lo va santificando. Cada día lo va limpiando aún más y más. Y aún lo va purificando. Entonces, el nuevo hombre, el que ha sido llamado para lograr vestirse como un viejo hombre, como un nuevo hombre, es aquel que se convierte en un discípulo y permite que aquello que el Señor ha creado en él, que es ese nuevo hombre, salga, se manifieste, se fortalezca a través de vivir en la justicia. Y esto es en los mandamientos de Dios y también a través de la palabra, porque la palabra es verdad y a través de ella se santifica y llega a tener la santidad de la verdad. Es el discípulo, es aquel que puede llegar a vestirse de un nuevo hombre. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos un maestro. Por eso es muy importante que nosotros tengamos a alguien aquí en la tierra a quien Dios ha puesto con mayor entendimiento, con mayor nivel espiritual que nosotros, para ser enseñados. Que en realidad es el Señor Jesucristo quien nos enseña a través de esta persona. Es el Señor Jesucristo quien nos enseña a través de un maestro terrenal. Porque el maestro terrenal nos va a enseñar de lo que la palabra de Dios le habla, de lo que la palabra de Dios le enseña. Y en realidad es Dios quien nos enseña a través de Él.
Por lo tanto, no basta. No debemos conformarnos únicamente con poder escuchar ciertos pasajes bíblicos o algún número de pasajes bíblicos cada tercero, cuarto, cada séptimo día, cada 7 días. No, ese no es un discípulo. El discípulo todos los días está en la palabra. El discípulo todos los días está en los mandamientos. El discípulo va siguiendo al maestro. El discípulo tiene una disciplina día a día para estar caminando detrás de Jesús, para estar siguiendo a Jesucristo. Ese es un verdadero discípulo. Y es así como el que llega a ser un discípulo que vive en la justicia y en la santidad de la verdad, manifiesta ese nuevo hombre que es nuestro Dios, que lo ha creado en nosotros. Pero a través de que nosotros nos dispongamos a vivir en los mandamientos y en la santidad de la verdad, es como puede manifestarse el nuevo hombre que por muchos años fue sometido o que fue opacado por el viejo hombre que estaba viciado por deseos engañosos, dice la Escritura. Llega el tiempo entonces, mis amados amigos, que estamos en este tiempo siendo enseñados por la palabra. Llega el tiempo en que de verdad tenemos que estar determinados, bien determinados, a que el nuevo hombre salga en nosotros, se manifieste, se vea. Porque si la Escritura nos habla de que debemos vestirnos de un nuevo hombre, el vestido es algo exterior. El vestido, entendiendo esta palabra en un sentido literal, el vestido se ve. El vestido, todo mundo, toda la gente puede darse cuenta cómo estás vestido, qué ropa traes, de qué color e inclusive de qué marca. Por lo tanto, es necesario que ese nuevo hombre se vea en nosotros. Que la gente donde vayamos vea que ya estamos vestidos y esto es, en el exterior se pueda ver que hay un nuevo hombre en nosotros. Que estamos vestidos y que inclusive no solo vea nuestro vestido de nuevo hombre, sino que vea nuestra marca de este vestido de nuevo hombre. Y la marca es Cristo. La marca es Cristo, que donde tú vayas, donde tú camines, donde tú hables, ellos puedan identificar: este hombre o esta mujer o este jovencito o esta jovencita es de Cristo. Van a identificar tu vestido y van a identificar la marca de quién estás vestido. Esa es una honra grande para nuestro Dios, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos a través de la resurrección, a través de la vida en el Espíritu. Y bueno, vamos ahora al versículo o a la cita bíblica de Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Porque una vez que nosotros ya nos vestimos de Cristo, o ya debemos de habernos vestido de Cristo, o llegamos a vestirnos de Cristo, también tenemos que mantenernos de esa manera. Y Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4, nos dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire qué hermoso versículo nos da el Señor en esta enseñanza. Si pues, dice Colosenses 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, estamos hablando entonces de la vida del Espíritu, buscad las cosas de arriba. El que ya está vestido del nuevo hombre ya no va a buscar las cosas pasadas,
ya no va a caer en los pecados que lo tenían viciado como viejo hombre. Ahora va a buscar las cosas de arriba. Y cuando nos habla la Biblia de buscar las cosas de arriba, es porque no están visibles. Es porque hay que hacer un esfuerzo y hay que determinar tiempo para buscar las cosas de arriba, porque están escondidas. Están escondidas. Y solamente las van a buscar los que ya tengan esa vida en el Espíritu, porque los que ya tengan esa vida en el Espíritu en realidad están deseosos por tener las cosas de arriba, las revelaciones de arriba, lo que el Señor tiene escondido ahí arriba. Y entonces el que va a buscar las cosas de arriba es porque ha resucitado. Y las cosas de arriba se refiere a que son las cosas que están donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, directamente en el trono. Las cosas que vamos a buscar y que son de arriba están escondidas directamente en el trono de Dios. Por eso dice el versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Se acabaron ya los deseos terrenales. Debemos de entender eso. Aquel que ha muerto a la carne, aquel que ha muerto al pecado, ya debe de entender de que ya no podemos tener la mira o poner nuestra vista en las cosas de la tierra, sino que ahora en las celestiales, en las cosas del Espíritu, en aquellas que vienen directamente del cielo y específicamente del trono de Dios. Y en esas tenemos que estar pensando. Por eso es que la Escritura nos dice que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, está pensando en las cosas de la tierra. Pero que el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, está pensando en las cosas del cielo, está pensando en las cosas de arriba. Porque el versículo 3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese, vuestra vida, no está hablando de su vida física, está hablando de su vida espiritual. Tu vida espiritual está escondida con Cristo en Dios. Y dice el verso 4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de que cuando el Señor Jesucristo venga, aquellos que son del Espíritu, los que aquí en la tierra alcancemos a vivir en una vida en el Espíritu, también seremos manifestados con Él en gloria. Y eso es hablar de la vida eterna. Pero para poder llegar a la vida eterna, mis amados hermanos y amigos, no podemos llegar a la vida eterna si antes no pasamos por la vida, pero por la vida del Espíritu, por la vida espiritual, el desarrollo de la vida espiritual a través de Cristo Jesús. Por eso es que ahora nuestros ojos o nuestra mira tiene que estar puesta en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo, en las cosas de arriba. Finalmente, le pido que me acompañen a Romanos capítulo 14 en el verso 9. Dice la Escritura: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Este versículo tenemos que entenderlo espiritualmente. Este versículo nos habla de que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para que podamos entender esto, aún en lo que el Señor nos quiere decir en sentido espiritual, es que el Señor Jesucristo murió y resucitó para ser Señor así de los muertos. Y los muertos no solamente se refiere a los que han ido al sepulcro, sino que también se refiere a los que están muertos en el Espíritu. También se refiere a ellos. El Señor Jesús
es Señor de ellos, está por encima de ellos, aunque ellos no lo reconozcan, aunque ellos no lo busquen, aunque los que están muertos en la vida del Espíritu y están vivos a una vida de la carne, a una vida de pecado, no reconozcan a Dios, ni lo busquen, ni les interese, aún lo rechacen o lo desprecien y muy probablemente se burlen de Él, pero Él no por eso deja de ser Señor. Él sigue siendo Señor, pero es Señor tanto de ellos como de los que viven. Y esta frase de que Él es Señor también de los que viven se refiere a aquellos que somos su iglesia y que ya debemos de estar viviendo en el Espíritu. Los que sí lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como aquel que dirige y gobierna nuestras vidas. Es por eso que podemos decir que si ya Él es nuestro Señor y estamos viviendo en el Espíritu, entonces hemos alcanzado la vida, hemos resucitado, hemos muerto al pecado y resucitado a una vida en el Espíritu con Cristo Jesús, reconociéndolo como Señor, reconociéndolo como nuestro Dios, ¿sí? Porque no crea usted que aquellos que porque tienen su corazón y porque todavía tienen salud y físicamente usted los puede ver vivos, no crea que ellos tienen a Jesús como su Señor. No todos. Y es a ese grupo de gentes que Romanos capítulo 14 versículo 9 se refiere a ellos como muertos. Como muertos porque no reciben o no reconocen a Jesús, ni siquiera lo buscan. Pero aquellos de los que dice la Escritura que son de los que viven, está hablando a los que ya viven en el Espíritu, que para eso hemos sido llamados tú y yo. Para eso el Señor ha permitido que muchos nos acerquemos a Él, para que vivamos en el Espíritu y se vea y se note la diferencia de quienes sí reconocen interior y exteriormente, dentro y fuera de sus casas, a Jesús como su Señor, y quienes no lo reconocen. Se tiene que ver que ya estamos vivos. Se tiene que ver que estamos vivos en el Espíritu, en una vida espiritual, reconociendo en todo momento, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, que el Señor es el Rey de nuestra vida, que Jesús es el Rey de nuestra vida y que Él la gobierna y que Él la dirige. A eso se refiere el hecho de que podamos tener vida. A eso se refiere el hecho de que podamos haber resucitado con Cristo Jesús. Pues bien, vamos a orar para que el Señor, a través de esta enseñanza, Él haga que todo esto quede bien sellado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que hagamos viva esta palabra. Les invito a que oremos. Padre, amado Dios, nuestro Dios, gracias te damos por esta enseñanza que desde los cielos ha descendido para cada uno de nosotros, para cada uno de los que han escuchado este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que ninguno se quede conforme a la manera de vivir que tiene en estos momentos. Que cada uno busque todavía vivir más y más en el Espíritu. Morir a la carne, morir al pecado y resucitar contigo, Señor Jesucristo. Tener esa vida espiritual que nos va a ir llevando poco a poco y con paso seguro a una vida eterna. Que donde quiera que estemos, Señor, podamos nosotros pensar, ver, hablar y tener actitudes que nos muestren, que más bien que muestren a los demás
que ahora estamos vestidos de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aunque se vea también la marca de nuestro vestido, que es Cristo. Esa marca que impacte cada lugar que pisemos, cada persona que nos vea, pero no para gloria nuestra, Señor, sino para gloria tuya, para que aquí en esta tierra se vea la diferencia en nosotros, que tú has permitido que nos acerquemos a ti y a tu santísima y preciosa palabra, que la estamos llevando a vida, que la estamos practicando, y se vea esa diferencia en aquellos que no la practican y que aún, Señor, ni siquiera lo buscan, pero con la intención de glorificarte a ti, poniendo en el corazón de aquellos que todavía no te buscan y que aún te rechazan, ese deseo por buscarte, ese deseo por vivir según tu palabra. Y así, Señor, el corazón de ellos un día sea inundado y tocado por el agua de tu palabra, para que también sean lavados y puedan ser despojados de un viejo hombre, y que también en ellos se pueda ver un nuevo hombre algún día. Así te pido, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a resucitar a una vida en el Espíritu, siguiendo tus pasos y creyendo en tu palabra, que si morimos contigo, también resucitaremos contigo en una vida en el Espíritu. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada hogar en donde es escuchado este mensaje haya una libertad, Señor, de el viejo hombre, y que en esos hogares todos sus integrantes se vayan vistiendo día con día de un nuevo hombre creado según tú en la justicia y santidad de la verdad. Gracias, Señor, porque esto quieres hacer con cada uno de los que en este momento están escuchando este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús te lo agradecemos y te bendecimos, amado Dios. Amén y amén. Pues muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar atentos a esta enseñanza. Que Dios los guarde y que su rostro, el rostro de nuestro Dios, se ilumine todos los días sobre cada uno de ustedes y sus familias. Hasta pronto, nos vemos.